El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. 7:46, buenos días a Guillermo Lasso, líder del movimiento Creo, precandidato a la presidencia de la República por esa organización política. ¿Cómo le va? Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Fabricio, gracias por la invitación, un gusto estar con usted y con todos los quiteños. Le pido una reacción a Guillermo Lasso sobre el decreto ejecutivo emitido ayer por el presidente Lenín Moreno, que dispone la recaudación anticipada del impuesto a la renta. El gobierno ha aclarado que no es una recaudación anticipada general, sino para más de 1,000 empresas que generaron utilidades durante el primer semestre de este año, que eso le va a permitir recaudar $280 millones y que esa plata va a servir para el programa Reactívate y otorgar créditos a micro, pequeñas y medianas empresas. ¿Cómo ve usted esta decisión, Guillermo Lasso? Esta decisión la veo como un intento de trasladar la crisis económica del sector público, del gobierno, hacia el sector privado. Obviamente es solo a las empresas que han generado utilidades que pueden pagar impuestos, pero lo más grave acá es que están cobrando ahora un impuesto que las empresas deberían pagar en abril del próximo año y por lo tanto son recursos que le corresponden al ejercicio económico del 2021 y esto va a traer consecuencias negativas en la administración fiscal del futuro gobierno. Esta decisión en este momento, digamos, no se justifica, no se discute la parte constitucional o legal que sí tiene esa atribución el presidente cuando se encuentra en estado de excepción. Pero vamos al tema de la realidad. ¿En este momento no era conveniente disponer una medida de estas características? Todos los países del mundo han visto la manera de encontrar mecanismos que inyecten liquidez en la economía privada. Y este gobierno lo que está haciendo es creando un mecanismo para extraer liquidez de la economía privada. Y eso va a impactar negativamente en el empleo. Va a haber un mayor desempleo en el sector privado. Y como le digo, compromete las finanzas públicas del próximo gobierno, de un futuro gobierno que entra a gobernar el Ecuador a partir del 24 de mayo del 21. Porque estos son impuestos correspondientes a las utilidades del año 2020 y que deben de ser pagadas hasta abril del 2021. Es decir, en este momento entonces el próximo gobierno va a tener dificultades en cuanto a la proyección de ingresos porque al recaudar anticipadamente una parte de ese impuesto a la renta, el futuro gobierno, el que se va a posesionar el 24 de mayo del 2021, ya no va a poder contar con esos ingresos. Definitivamente que sí. Por lo tanto, lo que están haciendo es, como vulgarmente se dice, pateando el problema hacia adelante. Que lo arreglen los que vengan. Y ya va a ver usted cómo a partir del 24 de mayo del 21, usted encontrará explicaciones en un futuro gobierno que diga, oiga, los ingresos que me correspondían a mí se los gastaron allá en el mes de agosto, septiembre del 2020. ¿Cuál era la alternativa? Porque el gobierno necesita recursos, el gobierno dice que no tiene liquidez, resulta que estamos 28 de julio y no le han pagado el sueldo a los servidores públicos, no les pagan a los proveedores, les deben a los gobiernos locales, todavía no sabemos qué va a pasar con la negociación con los tenedores de los bonos, o sea, no hay plata. ¿Cuál era la alternativa? Luchar contra la corrupción, porque lo más indignante para todos los ecuatorianos es que se pretende anticipar el impuesto a la renta luego de que los ecuatorianos conocemos los recientes escándalos de corrupción que se han producido en el Ecuador. Es lamentable la actitud de un gobierno que prometió cirugía mayor a la corrupción y ni siquiera ha logrado llevar a cabo una cirugía estética. Por lo tanto, ahí está un rubro importante en lucha contra la corrupción. Y luego la lucha contra la ineficiencia. Vea, Fabricio, hablando de crisis sanitaria, el presupuesto de salud del Ministerio de Salud Pública llega a los $2.700 millones al año.
y el presupuesto del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social a 1.900 millones de dólares solo para salud. Es decir, la suma de los dos presupuestos representan 4.600 millones de dólares al año. ¿Usted no cree que un gobierno con eficiencia pudo haber logrado recursos para poder enfrentar esta pandemia de esos 4.600 millones? No, no lo ha podido hacer. ¿Por qué? Porque no ha podido luchar contra la corrupción. Todavía está pendiente que nos digan quiénes entregaron los hospitales, cuáles son esos funcionarios públicos que entregaron esos hospitales. ¿Usted cree que hubo reparto, como han denunciado algunos portales de investigación? ¿Usted cree que hubo reparto de cargos públicos y particularmente de hospitales? Bueno, yo creo que es casi evidente por la información pública y por las informaciones que provee la propia Fiscalía del Ecuador, pero el tema es que la Fiscalía nos ha contado una cara de la medalla, quiénes lo recibieron. Lo que no nos ha contado es la otra cara de la medalla, quiénes lo entregaron, porque ambos han cometido actos de corrupción. Y para mí, el primer responsable político de estos actos indeseables es el propio presidente Lenín Moreno, que no nos venga a decir que él no sabía nada. Eso es inaceptable, porque ningún funcionario de alto nivel actúa sin la autorización del propio presidente de la República. Ahora, a usted le van a decir y a su organización política le van a decir, ok, investiguen el reparto, pero resulta que creo es señalado porque supuestamente ha gobernado con el gobierno de Lenín Moreno e incluso suscribió un acuerdo llamado de gobernabilidad que permitió la distribución de las comisiones legislativas y elección de las autoridades legislativas el año anterior. ¿Usted qué va a responder frente a eso, Guillermo Lasso? Que eso es absolutamente falso, que nosotros no hemos gobernado con el gobierno y que usted al describir lo que exactamente sucedió, un acuerdo legislativo que fue por escrito, que contenía 10 puntos muy claros, entre esos la lucha contra la corrupción. Y cuando nos dieron una clara demostración en asamblea de que no querían luchar contra la corrupción del CNE, nosotros dimos por terminado el acuerdo y nos retiramos. Y eso es un acuerdo legislativo. Es normal que en todo parlamento del mundo las distintas fuerzas políticas se sienten a conversar sobre cómo cada uno va a hacerse cargo de las distintas comisiones del legislativo. En ningún caso creo ha participado de ninguna cuota burocrática en el gobierno nacional. Usted hablaba del Consejo Nacional Electoral y ahí quiero entrar ya en materia preelectoral. ¿Usted confía en el actual Consejo Nacional Electoral, don Guillermo Lasso? Yo confío en los dos vocales de minoría, en Luis Verde Soto y en Enrique Pita. La mayoría deja mucho que desear por una actitud errática, una actitud sospechosa frente a la concesión de partidos políticos, unos al ex asambleísta Daniel Mendoza y otros también al hermano del actual presidente de la República, Lenín Moreno. Por lo tanto, ha habido un toma y daca de parte de esa mayoría de 3 miembros del Consejo Nacional Electoral y generan realmente muchas dudas respecto a la transparencia con la que se llevarán a cabo las futuras elecciones en el 2021. Usted mencionó al movimiento amigo de Daniel Mendoza, que fue, entiendo, calificado. Menciona a Libertades Pueblo, que es movimiento que lidera un hermano del presidente, el señor Gary Moreno. Yo le pregunto a usted, ¿qué le parece la posibilidad de que supriman al movimiento Fuerza Compromiso Social, que ahora mismo es la organización política que ha acogido a la denominada Revolución Ciudadana de Rafael Correa? Mire, un principio democrático a mí me dice que todo ecuatoriano tiene el derecho a participar electoralmente dentro del marco de la Constitución y dentro del marco de la ley. A mí no me gusta mucho estas triquiñuelas que de repente aparece con que eliminan el número de un partido político. Todo ecuatoriano, y en este caso el correísmo,
tiene derecho a participar en las elecciones dentro del marco de la Constitución y la ley. Y por lo tanto, debemos de tener todos los ecuatorianos la oportunidad de ganarles en las urnas y demostrarles que ya no son lo que fueron en un momento dado políticamente en Ecuador. ¿Usted cree entonces que es errático esto que denuncia el propio Rafael Correa y sus partidarios de que se pretende proscribir al correísmo Revolución Ciudadana de cara a los comicios que se avecinan? A mí me parece, y esto quizás me salga un poco de tema, Fabricio, pero me parece muy mal que hayan escogido el partido político creado por un proscrito, por una persona que está cumpliendo una pena en la cárcel. Se refiere a Iván Espinel. Me parece que debieron haber hecho un intento más elegante de fundar un nuevo partido político para llevar allá todas sus ideologías, si es que la tienen, y a todos sus partidarios a militar en un nuevo partido político y no en uno que fue fundado por alguien que está en la cárcel. Claro, pero también le van a decir el propio Correa y sus partidarios que intentaron crear una nueva organización y que sistemáticamente el CNE les negó y que utilizaron Fuerza Compromiso Social como la última opción que les quedaba. Bueno, yo no les hubiera negado ningún derecho a participar en las elecciones. Ese es un principio democrático con el cual yo vivo y bueno, pues desde mi punto de vista tendrían derecho de participar con un partido nuevo, dado que su partido terminó despedazado. Correcto. Ayer el canal de televisión Ecuavisa, de hecho el domingo, en el marco del programa Políticamente Correcto del colega Carlos Rojas, y ayer en el noticiero, presentaban a 24 precandidatos a la presidencia de la República. Me parece que hay una inexactitud porque, por ejemplo, se ubica como 5 precandidatos a los 5 del Partido Social Cristiano y será uno solo el que probablemente sea elegido. Ponen a 3 de Pachacuti cuando seguramente será uno. El tema es que hay una gama de precandidatos y yo noto que en una misma corriente o vertiente ideológica aparecen varios nombres. Y ahí viene mi pregunta que yo planteaba cuando anunciaba justamente mi agenda de entrevistas para el día de hoy y la entrevista con Guillermo Lasso. ¿Está partida la centroderecha de cara a los comicios que se avecinan, Guillermo Lasso? Mire, Fabricio, yo creo que este no es el momento de la derecha en Ecuador, ni tampoco es el momento de la izquierda en Ecuador. Este es el momento de los ecuatorianos. Vivimos una gravísima crisis económica. La economía va a decrecer cerca de 10 puntos del PIB en el año 2020. Se están perdiendo de enero a junio cerca de 270,000 empleos. Tenemos una crisis sanitaria que todavía no se ha solucionado. Tenemos una crisis moral y ética al ver todos los escándalos de corrupción que han aparecido, los que han aparecido en los últimos meses y muchos otros que deberían aparecer en la escena pública. Por lo tanto, yo creo que esta no es cuestión de un análisis de cuántos candidatos tiene la derecha ni cuántos candidatos tiene la izquierda. ¿Quién es aquel candidato que propone un proyecto político inclusivo como el nuestro, en el cual incluimos en nuestro programa de gobierno a los 17 millones de ecuatorianos? Aquí caben los indígenas, los cholos, los montubios, los afroecuatorianos, caben los obreros y los empresarios, caben los que viven en la costa, los que viven en la sierra, los que viven en los páramos, en la Amazonía y también en Galápagos. Aquí caben los radiodifusores, los maestros y los médicos. Aquí caben todos los ecuatorianos, Fabricio. Esta es la hora del Ecuador. No podemos segmentar mezquinamente un país con ideas que finalmente no son las que le importa al pueblo ecuatoriano. El pueblo ecuatoriano quiere empleo, quiere oportunidades, quiere emprender, no quiere tanta bronca, quiere paz, quiere tranquilidad para poder prosperar. Estamos a menos de un mes y medio más o menos de la convocatoria a las elecciones. Entre el 18 de septiembre y el 7 de octubre se dará la inscripción de candidaturas. A esta hora, ¿Guillermo Lasso ya ha pensado en quién podría ser su compañero o compañera de fórmula?
Yo creo que las fechas son aún más cortas y limitantes, porque de acuerdo con la democracia interna, hasta el día 15 de agosto, las organizaciones políticas del Ecuador deberán haber elegido a los candidatos que los van a representar en las elecciones de febrero del 21. Y hasta el 23 de febrero deberán ya haberse presentado toda la documentación correspondiente a estos candidatos. Ahora, a su pregunta, no todavía. Obviamente que tengo en mi cabeza el perfil y algunos nombres, pero todavía no es momento de revelar esos nombres. Lo haremos muy probablemente antes del 10 de agosto próximo. ¿Podría ser una mujer? Podría ser una mujer. Le voy a dar sí. un nombre. La fiscal Diana Salazar, ¿es posible que sea ella? Ay, mire, me han hablado permanentemente de aquel nombre. No, definitivamente no, porque creo que es una funcionaria que todavía le faltan por lo menos 3 años o algo más para poder cumplir su periodo, y creo yo, la veo desde lejos como una profesional que va a querer cumplir con su periodo. Así que definitivamente con nosotros no. ¿Será alguien de la Sierra? Mire, preferiblemente sí, mujer y de la Sierra. Correcto. Hasta el 10 de agosto, le pregunto, ¿lo van a hacer? ¿Su nominación se va a formalizar por la vía de una convención, de unas elecciones primarias? ¿Cómo va a ser esto? Tiene que ser la Convención Nacional de Creo, que se llevará a cabo el 15 de agosto. Ahí quedarán nominados todos los candidatos. Y estamos trabajando ya las candidaturas asambleístas con las distintas directivas provinciales de Creo, trabajando con los directores provinciales, trabajando con los afiliados, y habrá sin duda alguna convenciones provinciales que luego, de acuerdo con la democracia interna del movimiento Creo, deberán ser ratificadas esas decisiones por la Asamblea Nacional el 15 de agosto. Me quedan 2 minutos. Le quiero preguntar a Guillermo Lasso, cuando usted habló en un programa dominical sobre los 100 minutos, esto se prestó para una serie de comentarios, de críticas y de suspicacias. Yo le pregunto a Guillermo Lasso, ¿en 100 minutos se solucionan los problemas del país? Mire, yo creo que fui muy claro, y aquellos que tienen buena fe al escuchar lo que digo, entendieron claramente que en los primeros 100 minutos de gobierno se puede iniciar todo un proceso para recuperar la economía del país, para solucionar problemas que existen en el campo de la comunicación, en campo de las universidades. ¿Y por qué esto es posible? Porque yo vengo trabajando desde hace 10 años atrás, y porque tengo un tanque de pensamiento que es la Fundación Ecuador Libre, que está trabajando en todos los proyectos de ley, en todos los proyectos de decretos ejecutivos, de acuerdos ministeriales, y estamos trabajando, como en su momento lo presentaremos, un plan para los primeros 100 minutos de gobierno, a efectos de que no perdamos un solo segundo con discursos poéticos ni con parafernalias, sino que nos dediquemos a trabajar desde el primer segundo en favor de los ecuatorianos. Eso es lo que dije, eso es lo que quiero decir, como una demostración de que estoy preparado y que tenemos que actuar con sentido de urgencia. Brevísimo, le pido una respuesta corta. Si es que usted llegase a la presidencia, ¿se sentaría a debatir o hablar con Rafael Correa o con alguien de la Revolución Ciudadana? No tengo ningún problema. Dentro del carácter democrático y republicano que espero me caracterice, yo no tengo ningún problema en conversar con cada ecuatoriano que desee tratar conmigo sobre asuntos de interés común del Ecuador, sobre el bien común de los ecuatorianos. Con mucho gusto lo haré, no tengo inconveniente. Correcto. Don Guillermo Lasso, gracias por el tiempo y por la gentileza. Que tenga buen día. Muchas gracias a usted, Fabricio. Muy amable. Muchas gracias. Guillermo Lasso Mendoza, precandidato a la presidencia de la República. Algunas cuestiones interesantes que ha develado. Hasta el 10 de agosto formalizará su candidatura y se conocerá a su compañera de fórmula. Ha dicho, preferiblemente mujer, preferiblemente de la Sierra. Ha descartado que sea la fiscal Diana Salazar, según lo que acaba de decir el precandidato Guillermo Lasso.